Empezamos entonces con la clase de informes contables de uso externo, o lo que nosotros llamamos siempre balances. ¿Sí? Se escucha y se ve bien, ¿no? Ustedes tenían ya, me parece, el PowerPoint de esto. Sí, se escucha y se ve bien. Bueno, acá yo incluí la palabra modelo este, dentro de este tema, digamos, más allá de lo que diga la RAE. Vamos a definir un modelo como un esquema teórico general en forma matemática de un sistema o de una realidad compleja como la evolución económica de un país que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. ¿Por qué traje esta definición acá? Porque los estados contables en realidad consisten en sacar una foto, hacer un parate en el tiempo y mostrar una realidad compleja, como dice ahí, o sea, cuál es la realidad económica, financiera y patrimonial de una organización, ¿sí? Y para eso eh, siguen las pautas de un modelo, ¿sí? O sea, no se puede exponer de cualquier forma, ¿sí? Nosotros en contabilidad 3 estudiamos los modelos contables, si ustedes se acuerdan, y algunos tenían valores corrientes, otros tenían valores históricos, algunos estaban ajustados por la inflación, otros ajustados, otros históricos. Entonces eso hace que en contabilidad se elija un modelo contable que es con el cual se van a exponer después la información contable para uso de terceros, ¿sí? Con eso nosotros estamos en contabilidad gerencial. Entonces la contabilidad gerencial se basa en la información contable de uso externo para terceros y sobre esa la analiza y le incorpora otros elementos más que le hacen útiles para tomar decisiones a la gerencia, ¿sí? No es esta contabilidad que vamos a ver ahora, un repaso de contabilidad 3 y 4, donde vamos a estudiar los estados contables según el modelo vigente en nuestro país, que son como una base para luego nosotros hacer nuestra contabilidad gerencial. Lo que la contabilidad gerencial tiene otro objetivo que es de uso interno, ¿sí? Generalmente. La cosa que no entienden, me avisan. Bueno, acá tenemos un poco una síntesis eh, de los estados contables que habíamos estudiado y que son los obligatorios en todo el mundo prácticamente, ¿sí? Eh, Tenemos el estados contables básicos que son cuatro: el estado de situación patrimonial y el estado de evolución del patrimonio neto. Esos dos se estudian en contabilidad 3. Y el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo y equivalente en contabilidad 4 estudiamos nosotros, ¿sí? Y después tienen una llamada allí que dice información complementaria. La información complementaria también es parte de los estados contables, ¿sí? Por eso está dentro del conjunto universal que vemos aquí. La idea de hoy, como les decía, no es analizar en detalle todos estos estados, sino repasar un poco de qué se tratan, qué información nos tienen, nos provee cada uno, para después, en base a eso, nosotros hacer nuestra interpretación como contadores, nuestra interpretación para que informemos a la gerencia cómo está la situación económica, financiera y patrimonial del ente, ¿sí? Bueno, acá una pregunta que tenemos que tener claro. ¿Quién confecciona los estados contables? ¿Ustedes saben eso? ¿Quién confecciona los estados contables? Dice el contador, la empresa, un tercero también puede ser, un auditor. El auditor o el director también. No es lo mismo el auditor que el director, ¿eh? No, no cualquiera, tiene que elegir uno. El director firma los estados contables. El auditor es el que confecciona. Puede ser. Y a ver quién da más. Jennifer, vos nomás quedás. No, la Jennifer. Bueno,
El que firma, ¿sí? Como dice Sebastián, el que firma es el representante legal, ¿sí? Puede ser un director, en realidad el presidente del directorio, si una sociedad anónima, ¿sí? Si una SRL, el socio gerente, ¿sí? Si una fundación, el presidente de la comisión directiva, ¿sí? Siempre que tiene la representación ante terceros, es el encargado de hacer los estados contables, ¿sí? Y el encargado y el responsable de todo lo que dicen los estados contables, ¿sí? Obviamente, si el presidente probablemente tenga un contador interno, alguien que haga los estados contables, pues ustedes saben que no todos los presidentes son contadores, ni no todos los contadores hacen estados contables, ¿sí? Entonces siempre lo hace un contador, ¿sí? Pero obviamente el contador no puede inventar nada, tiene que sacar la información de alguien que le provea, alguien responsable, y ese que le provee es el representante legal o el presidente, ¿sí? Entonces el contador tiene una doble función. Por un lado, colabora en la elaboración del estado contable, ¿sí? Y por otro lado también tiene otra función que es de auditar, de auditor. De cuando cursan auditoría van a ver esto. El auditor da fe de la información contenida, ¿sí? El auditor es un contador independiente del que hace, ¿sí? O del presidente del directorio o del socio gerente, ¿sí? Es un tercero, no puede estar en relación de dependencia, no puede ser pariente, tiene que ser independiente. Entonces van a estudiar después en la auditoría, ¿sí? Entonces tenemos por un lado un contador que hace, pero que no responde, o el que responde del presidente, y un contador que audita, ese sí tiene responsabilidad, ¿sí? Porque se encarga de controlar de que esté todo de acuerdo con las normas contables. ¿Se entiende eso? Eso es importante que sepamos. ¿Se entiende, Sebastián? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, el objetivo de estados contables, sabemos que esto lo estudiamos mucho nosotros, brindar información sobre la situación económica financiera y facilitar la toma de decisiones, ¿sí? Para terceros y para los usuarios internos, ¿sí? Pero tiene limitaciones. Ustedes saben que la contabilidad no es una ciencia exacta, ¿sí? Entonces tiene limitaciones. Por ejemplo, las cifras no son exactas y estas partidas se basan en estimaciones. Por ejemplo, las previsiones son estimaciones de probabilidades, ¿sí? Siempre hay un dicho muy famoso de los contadores que dicen que ninguna cuenta en contabilidad es exacta excepto el saldo de la caja, ¿sí? Porque todos son valuaciones que se hacen, ¿sí? Otra limitación que tiene el estado contable es que evalúan cada partida, por más que sea en el modelo de valores corriente, evalúa cada partida por separado, pero no da el valor de toda la empresa en su conjunto. El valor llave, digamos, el valor de mercado de la empresa no lo da, ¿sí? Otra limitación es que no todos los activos y pasivos contingentes son reflejados. En contabilidad solamente ponemos las contingencias que son probables y que se puedan cuantificar, ¿sí? El resto no la podemos poner. Y tampoco explica las condiciones en que se encuentra la empresa. No es lo mismo una empresa rentable que esté ubicada, por ejemplo, en un país emergente que en un país desarrollado. Entonces no cuenta el balance de la estructura coyuntural de la economía, ¿sí? Ni los problemas gremiales, ni las pérdidas de funcionarios clave, ni si hay otro competidor, ni si va a haber un producto sustituto, ni si hay una catástrofe, o si hay algo eminente, algo importante en el estado contable. No está así. Estas son limitaciones generalmente de la contabilidad en general, ¿sí? Entonces no es que wow, todo lo que dice el estado contable es todo lo que es, y no nos podemos apartar de ahí, no. El estado contable tiene sus limitaciones, ¿sí? Por eso nosotros en contabilidad gerencial tomamos los estados contables como un instrumento más para tomar decisiones, pero sabemos que tenemos que mezclarlo con otros factores, como por ejemplo la macroeconomía, que va a pasar en el país en los próximos años. Si yo tomo tal decisión, tengo que tener en cuenta eso, ¿sí?
Ustedes me paran nomás si no entienden algo, ¿eh? Bueno, este tema de normas contables profesionales y legales. Sebastián, ¿hablaste? No, le dije que siga No. hablando. Las normas contables profesionales y legales nosotros estudiamos en contabilidad 3, ¿sí? Hay normas de evaluación, hay un marco conceptual, etcétera, etcétera. Y también hay algunas normas sobre exposición, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que uno no puede hacer un estado contable de la forma que quiera. Tiene que atenerse a las formas que dicen las normas contables, ¿sí? Si no va a ser una lotería y no vamos a poder comparar nada, ni vamos a entender nada además, ¿no? Bueno, estas son las normas contables que están vigentes a hoy. A ver. Sí. Tenemos normas contables generales, la 16, que es el marco conceptual, y la 8, normas generales de exposición, ¿sí? Y después tenemos normas contables particulares. Tenemos la 9, que es para entes comerciales, industriales y de servicio, la 11, que es para entes sin fines de lucro, la 51 para cooperativa y la 22 para entes agropecuarios, ¿sí? Nosotros la que más usamos en la cantidad de empresas y la que nosotros tenemos que buscar el estado contable es sobre normas de exposición para entes comerciales, ¿sí? También podemos analizar todas las otras, ¿sí? Pero esta es la que más se usa en la vida del contador. Es decir, hay muchísimos más entes que no son sin fines de lucro, ni cooperativos, ni agropecuarios. Estos son los mínimos, ¿sí? Por eso, como hablaba hoy Sebastián de una balanza de una constructora, entra acá perfectamente, ¿sí? El de la IA no, porque el de la IA es un invento nomás, no es un balance real, ¿sí? El del banco central, el de un banco, por ejemplo, no entra acá, porque el banco no se rige ni por la 16 ni por la 8, se rige por las normas del Banco Central, ¿sí? Entonces vamos a buscar una que tenga que ver con entes comerciales, industriales o de servicio, excepto bancos, compañías de seguros, etcétera, ¿sí? Para hacer nuestro trabajo práctico, digamos, ¿sí? Igualmente nosotros vamos a ver varios ejercicios y después vamos a hacer un símil de lo que hacemos los ejercicios para aplicarlos a el balance que nosotros tenemos que conseguir. Bueno, sí tengo que aclarar que esto está vigente hasta fin de este año nomás, ¿sí? El año que viene ya entra en corrientes obligatoriamente la resolución técnica número 54. Se prorrogó ya 2 veces, ¿sí? Así que no me sorprende si se prorroga otra vez más, ¿sí? La RT 54 deroga todas estas resoluciones, menos la 16 y la 51, dejó la cooperativa y el marco conceptual nada más. Pero prácticamente no cambió sustancialmente las cosas, ¿sí? O sea, lo único que hizo fue juntó todas estas resoluciones en una sola resolución. Se llama resolución técnica número 54, o también conocida como NUA, Norma Unificada Argentina. Si ustedes entran en la página de la FAPSEP, ya van a encontrar la 54, ¿sí? Entonces, como ustedes se reciban, estas ya no van a estar más vigentes. Vamos a guiar todo por el número 54. Pero el número 54 se divide igual así: entidades sin fines de lucro, agropecuaria. Solamente cambia la numeración, ¿sí? Ahora tiene capítulo y tiene versículos, diríamos, notas dentro de cada título. Nosotros ahora en contabilidad 3 comenzamos a ver ya la 54, y en contabilidad 4 también, ¿sí? Pero ustedes se rindieron con estas anteriores y que aprovechen que este año todavía están vigentes. El año que viene ya contabilidad gerencial va a ser con RT 54. Entonces los balances que ustedes encuentren van a estar algunos con 54 porque es optativa ahora todavía, y otros van a estar con la RT 8 y 9, ¿sí? Eso en cuanto a las normas contables profesionales, ¿sí? Las normas legales, la Ley General de Sociedades, ¿sí? El artículo 62-73,
habla de cómo dice que es obligatorio para las SRL cuyo capital supere 50 millones, deberán presentar los estados contables anuales por el artículo 63, 65 y cumplir con el artículo 66. O sea, tienen que además de los estados contables agregar una memoria. El artículo 63 dice que son los 4 estados contables, ¿sí? A ver, el artículo 63 dice que hay que presentar los 4 estados contables que vimos recién: resultado patrimonial, flujo efectivo y evolución del patrimonio neto. Pero cuando supera este monto, 50 millones, deberán además agregar una memoria. ¿Qué es la memoria? Eso tenemos que tener. ¿Qué tiene que tener la memoria? Tiene que tener el estado de la sociedad en las distintas actividades que haya operado, juicio sobre la proyección de las operaciones, otros aspectos que considere necesarios para ilustrar sobre la situación presente y futura de la sociedad, las razones de variaciones significativas operadas en la partida del activo. Todo esto está copiado textualmente del artículo 66. Las razones por las que se propone la constitución de reserva, estimaciones y orientaciones sobre perspectivas de las futuras operaciones. Si ustedes se van a fijar que en los estados contables de estas empresas tienen una memoria y después el estado contable. Es decir, la memoria es obligatoria, ¿sí? Ya nosotros no vamos a ahondar mucho en el tema de la memoria, porque la memoria generalmente la hacen los licenciados en administración, ¿sí? A ellos se les capacita en la materia práctica profesional para redactar las memorias, ¿sí? Pero eso no quita que si no es difícil tampoco hacer la memoria, yo la hago para mis clientes y le cobro aparte la memoria, digamos, ¿sí? Ellos no se quieren sentar a escribir. Entonces se le pregunta qué hicieron, qué van a hacer, y ahí se describe. Si ustedes agarran cualquier balance impreso, o lo que van a bajar ahora, van a encontrar una breve memoria donde cuentan que la empresa pasó por este tema, por este otro, y para después encontrar unos índices que indican el análisis del balance y después la perspectiva futura de la empresa, ¿sí? La memoria es como la declaración de lo que se hizo y lo que se espera hacer. Generalmente los socios evalúan a los órganos que dirigen la sociedad en función de la memoria y de los números, ¿sí? Profe, Sí. ¿quién firma la memoria? ¿El mismo director también? ¿De la SA, por ejemplo? Sí, firma el director, sí. Sí. Muy bien. Capaz que tus balances no tengan memoria, Sebastián, fíjate porque capaz que no son de capital muy alto, pero si no deberían tener memoria. Bueno, vamos a ver primero este tema de la elaboración y aprobación de estados contables. Entonces tenemos una etapa operativa en la cual se recopila información, procesamiento de la información mediante medios computarizados de conformidad a las normas contables profesionales, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos el momento de los hechos posteriores al cierre en contabilidad, ¿sí? Por ejemplo, mi ejercicio contable termina el 31 de diciembre y yo más o menos emito el estado contable en marzo. Entonces me tomo esta etapa operativa. Nadie el 1 de enero sale a buscar toda la información, así se toma varios meses para recopilar la información, procesar, hacer los asientos que faltan, hacer los ajustes, hacer el inventario, el arqueo, una cantidad de cosas así. Luego tenemos después el contador elabora un proyecto de estado contable, pues tenemos una etapa de aprobación por el nivel superior por parte de la gerencia, sea el directorio en una sociedad anónima, ¿sí? Puede ser que lo apruebe o no, o lo manda a revisar de nuevo, pero una vez que lo aprueba, pasa al final
al órgano final que tiene que aprobar los estados contables, que es la asamblea de los socios, ¿sí? Primero lo aprueba el directorio, que es el responsable, ¿sí? Y después se tiene que convocar a las sociedades comerciales una vez por año, aunque sea, a los socios para que traten los estados contables, pero si aprueban o no. También pueden introducir modificaciones los socios, ¿no? Normalmente aprueba por los socios, no están muy metidos en el meollo del negocio, ¿sí? Solamente quieren cobrar. Pero los socios que no están metidos, ¿no? Porque pues algunos socios cumplen algunas funciones dentro de la organización, ¿sí? Acá aparece la segunda figura, el otro contador. El contador 1 entonces era el que hacía los estados contables a pedido del presidente del directorio, y el contador 2 es el que audita los estados contables. El objetivo final es emitir una opinión profesional sobre la razonabilidad de la información patrimonial, económica y financiera contenida en los estados contables, el interés principal de los terceros que tomarán decisiones en base a dichos estados. Entonces, ¿qué hace el auditor? Valida la información elaborada por el ente destinada a terceros. Y sí o sí la realiza un contador público independiente en relación al ente a que se refieren los estados contables, ¿sí? O sea, uno no puede ser ni pariente de los miembros del directorio, por ejemplo, ¿sí? Ya no estoy en la auditoría, cuáles son las incompatibilidades, ¿sí? No puede ser empleado, no puede ser acreedor, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces siempre un contador independiente. Las normas argentinas permiten que cuando la empresa es chiquita, ¿sí? Clasifica las empresas en pequeñas, medianas y grandes. Cuando es pequeña, el contador 1 sea el mismo que el contador 2, ¿sí? O sea, el contador que hace los estados contables sea el mismo que audita, solamente cuando es pequeña, ¿sí? Porque es mucho costo para las empresas pequeñas pagar otro contador, además del contador que tienen mensualmente, digamos, por decirlo así, ¿no? Pero por supuesto tiene que firmarlo el presidente, o sea, el contador lo firma como auditor y el presidente lo firma como presidente, como responsable de los estados contables, ¿sí? Cualquier duda me preguntan, ¿eh? Bueno, hay información principal que se define en los estados contables, que se incluye, y hay información secundaria que es parte de los estados contables, pero se presenta aparte, en notas o en los anexos, en en lo que llamamos información complementaria, ¿sí? Porque no podemos poner todo en los estados contables porque necesitamos información resumida. Esto me mira. Entonces son ejemplitos nomás de información. Esto tampoco vamos a ir a repasar directamente los estados contables básicos. Bueno, vimos que eran 4, ¿sí? Situación patrimonial, de resultado, de recursos y gastos se llaman en los entes sin fines de lucro, por eso está entre paréntesis allí, ¿sí? Sí, la RT11, ¿sí? Evolución del patrimonio neto y flujo de efectivo. La información complementaria por la aplicación del criterio de síntesis se integra con los estados contables básicos de los que forman parte. Tenemos información no incluida en los estados contables básicos y referenciada en los rubros pertinentes de los estados contables básicos. O sea, se agrega información o se sintetiza información que está en los estados contables. Eso ustedes saben bien porque ya estudiaron los estados contables, quiero suponer. Sebastián, vos cursaste contabilidad 4 conmigo y contabilidad 3 te reconocieron equivalencia. Sí, así como dijo usted. ¿Y habías cursado estados contables? No. O sea, cursé sí en el primer cuatrimestre, pero no la regularicé el IVA el año Ok. pasado. Ahora ya la saqué este año. Ah, está, ok, ok. Vamos a repasar un poquito todos los estados, bueno, hasta donde lleguemos ahora, para ver qué información tienen, ¿sí? Porque
Cuando nosotros tenemos que aplicar algún índice, ¿sí? O algún indicador, tenemos que saber dónde buscar, ¿sí? El estado de situación patrimonial se expone la situación patrimonial de un ente a un momento determinado. Permite determinar la solvencia y la liquidez de dicho ente. Requisito ser único, estar expresado en una única unidad de medida y comparativo. Yo creo que sí nos podemos presentar varios estados, ¿sí? La forma de exposición en forma de cuenta, ¿sí? Ahí la que vos subiste, eh, Jennifer, esa no estaba en forma de cuenta, estaba todo seguido, ¿no? En forma de cuenta quiere decir en forma de T, el activo a la izquierda y el pasivo y patrimonio neto a la derecha, ¿sí? Eso dicen las normas nuestras, ¿sí? La teoría contable dice que también se puede hacer todo corrido, pero normativamente no. El contenido muestra la naturaleza y cuantificación de los recursos económicos del ente en un momento determinado y las fuentes de financiamiento, que es estático. Este estado es estático, ¿eh? Quiere decir que al 31 de diciembre, al momento de cierre, ahí se saca la foto del activo, pasivo y patrimonio neto. Un minuto antes y un minuto después no nos interesa, sino solamente en ese momento. Por eso se dice que es estático. Y acá vamos a repasar cómo son los rubros, ¿sí? Tenemos a la izquierda el activo y a la derecha el pasivo y el patrimonio neto que va más abajo. Caja de banco, son parte del activo, caja de banco, inversiones temporarias, créditos por venta, otros créditos, bienes de cambio, bienes de uso, bienes intangibles. Y el pasivo tenemos deudas comerciales, financieras, fiscales, laborales, anticipo de cliente, otros pasivos, previsiones. Pero está separado así por rubros grandes, ¿sí? No dice todas las cuentas acá adentro, por eso, por un criterio de síntesis, ¿sí? Pero después en las notas o en los anexos se explican cómo están compuestos estos rubros, ¿sí? También se clasifican según su realización los rubros. Tenemos por un lado el activo y el pasivo corrientes, que se realizarán dentro de los próximos 12 meses, y no corrientes, que se realizarán después de los próximos 12 meses. ¿Sí? Entonces, tengo bienes de cambio acá, por ejemplo, bienes de cambio que se van a vender dentro de los próximos 12 meses son corrientes. Los que se van a vender después son no corrientes. Acá tenemos un modelo. Tenemos activo, activo corriente y todas las cuentas, los rubros que vimos recién. Activo no corriente, fíjense que son los mismos rubros. Crédito por venta hasta acá, crédito por venta hasta acá. Solamente que estos son créditos por ventas corrientes y estos son no corrientes. Pero hay otros rubros que por su naturaleza, por ejemplo los bienes de uso, son siempre no corrientes, porque ya su definición dice que se usan más de un año, entonces no pueden ser corrientes, excepto que se vaya a vender justo uno ahí. Lo mismo pasa con los pasivos, corrientes y no corrientes, ¿sí? El pasivo tiene dos rubros nomás, ¿eh? Deudas, son todo este tipo de deudas, y previsiones, que son deudas contingentes, ¿sí? Y el patrimonio neto al final dice según estado respectivo. ¿Se acuerdan? En el patrimonio neto poníamos el saldo del patrimonio neto nomás, que surgía de qué estado. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Que acá al final, en el patrimonio neto, ponemos esto, patrimonio neto, y ponemos el importe nomás, y dice según estado respectivo. ¿Cuál es el estado que nos muestra el saldo del patrimonio neto? ¿Y el estado de resultados es el ejercicio anterior? Nah. ¿Cuántos estados son? El sistema patrimonial es este. El de resultados, ya te dije que no. Quedan dos nomás. ¿No tiene estado el patrimonio neto? ¿Cómo, profesor? ¿No tiene su propio estado contable el patrimonio neto? No.
¿El patrimonio de no está dentro del estado de situación patrimonial? No, acá estamos viendo y no está. La línea nomás dice según estado respectivo. ¿Cuáles son los estados contables? A ver, Jennifer levantó la mano. Hay mucho de estado de evolución del patrimonio neto. Muy bien. El estado de evolución del patrimonio neto, patrimonio tiene su propio estado contable. Sí. Entonces, por eso se pone una sola línea acá, porque no se desarrolla todo el patrimonio neto en el estado de situación patrimonial. Se pone el saldo nomás, que surge del estado de evolución del patrimonio neto. Esa es la contabilidad 3 que vos no cruzaste conmigo, Sebastián, ¿eh? Claro. Bueno, vamos a repasar acá ahora. Algunas cosas me estoy olvidando ya, pero viene bien este repaso. No, está bien, esa es la idea de este repaso, pero no te sientas mal porque cuando yo empiezo contabilidad gerencial, siempre, nadie se acuerda de estado contable. Entonces tengo que revivir eso un poco para poder saber de qué estamos hablando después. Para, Así que no te... para revivir la neurona que está muerta. Después se van a cansar de hacer esto. Entonces, primero tiene su propio estado, por eso se copia acá. Entonces, ¿cuál se hace primero? ¿El patrimonial o el de evolución del patrimonio neto? ¿Cuál de los dos se hace primero? Porque hay todo un orden para hacer los estados contables. Ahí me tira una caja de comprobantes y yo tengo que empezar a hacer y ¿por qué estado empiezo de estos dos? Yo diría por el estado de situación patrimonial, pero eso no es que tiene un orden también Y sí, pero cuando por la vos ley haces, general estructural. vos haces el estado de situación patrimonial y cuando llegás acá al patrimonio neto te va a quedar incompleto. Tenés que empezar por el estado de evolución del patrimonio neto. Y Para cuando recurrir a eso, entonces, no, tenés que hacer primero el estado de evolución del patrimonio neto. Y cuando tenga el saldo, recién completás acá. Si no te va a dar la ecuación. Fíjate que el total del activo tiene que dar igual que el total del pasivo más el patrimonio neto. Si vos no tenés el patrimonio neto, no te va a dar. Entonces sí o sí tienes que hacer primero el estado de evolución del patrimonio neto. Una vez que vos tengas tu patrimonio neto, recién hacer el estado patrimonial. Este es el último que se hace. bien. Bueno, vemos que son los activos. Bueno, esto ustedes saben de memoria, si vamos a pasar de A por alto porque si no se nos va a ir el tiempo y después nos vamos a ver. Mm, Se pueden compensar partidas, esto ya vimos. Chun, chun, chun. Bueno, esto si se acuerdan que las partidas se ponen con su regularizadora, ¿sí? Por ejemplo, bienes de uso y la amortización acumulada sobre bienes de uso. Y se pone el saldo final nomás, ¿sí? Y después en el anexo se explica. Vamos a ver este otro estado de resultados primero. Esto yo les recomiendo, por favor, si están flojitos en el tema, que usen el libro de contabilidad gerencial, contabilidad para gerenciar, tiene un capítulo sobre estado contable, en síntesis, donde pueden repasar. Y si no, vayan a la fuente de donde estudiamos en contabilidad 3, que estudiamos de Palen Acuña, contabilidad pasado, presente y futuro. ¿Sí? Pero es importante que estos días se dediquen a repasar estados contables, porque tenemos que estar dominando estados contables para saber dónde vamos a aplicar los índices. ¿Sí? Yo no le puedo decir, bueno, sáquenme cuál es la rentabilidad, cuál es la proporción de los bienes de cambio con respecto al pasivo. Y usted tiene que saber que los bienes de cambio están en el rubro de bienes de cambio que están en el activo. ¿En qué estado? En estado de situación patrimonial. Tienen que ir a buscar ese dato ahí. Entonces tienen que estar manejando los estados contables, sí o sí. Así que propongas estos días repasar un poquito de ese tema. Usted tiene ese libro tiene en PDF, porque yo mandé varios libros al grupo. ¿Al grupo?
sí, de esa materia. Y ese no Ahora estaba. si quiere vuelvo a mostrarle. Bueno, si no yo subo. Había uno, sí, a mí me pasaron tres, uno que es costos, que habla todo de costos, otro es contabilidad gerencial y el otro no me acuerdo, pero me pasaron La contabilidad gerencial tiene estado contable. Sí, sí. compañeros que cursaron el año pasado, me pasaron a Eh, ver. ¿Vos subiste acá al grupo de acá? ¿O, Sí, o sí, grupo del sí, año sí. pasado? No, el de acá. Ahora busco y se lo remarco y Dale, ustedes dale. díganme si cuál de estos tres. Dale, sin problema. Bueno, ¿qué es el estado de resultados? Estructura de contenido. Los que yo te resultados de informar sobre el desempeño económico del ente emisor durante el periodo cubierto por los estados contables, ¿sí? O sea, muestra si la empresa tuvo ganancia o pérdida, ¿sí? Y no solamente eso, sino las causas que generaron el resultado del periodo cubierto por los estados contables. Expuesta de manera que ayuda a los usuarios a evaluar la gestión de los administradores, confirmar o no sus predicciones anteriores, predecir los resultados futuros y comparar con los ejercicios anteriores, ¿sí? Hay dos formas de presentación: por pasos múltiples. Las partidas se ordenan de manera de obtener los subtotales, conseguir que sean útiles para evaluar la rentabilidad del ente. Y por paso único se agrupan por una parte las partidas positivas y por otra parte las partidas negativas. A ver si alguien escribió. Ah, es porque va a terminar dentro de 15 minutos la llamada. El que se usa en las normas contables por pasos múltiples. Si ustedes tienen ventas, después costo de venta, resultado bruto, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Vamos a ver acá el ejemplito. Fíjense, empieza siempre por los ingresos de la actividad principal, que son las ventas, después los costos de esas ventas, lo que me da un resultado bruto, y después los gastos operativos por función, gasto de administración, de comercialización. Después, si hay resultados de inversiones permanentes, resultados de actividades secundarias, resultados financieros, son todos resultados, pueden ser positivos o negativos, generalmente positivos, porque la empresa tiene actividades secundarias para ganar, tiene inversiones para ganar, ¿sí? Entonces, separa los ingresos secundarios del ingreso principal de las ventas, ¿sí? Si no, no podemos tomar decisiones, ¿sí? Y también separan resultados ordinarios y extraordinarios, ¿sí? Ordinarios son todos los resultados del ente acaecidos durante el ejercicio, excepto los extraordinarios. Eso define la RT así, ¿eh? Por descarte, digamos. Los resultados extraordinarios son resultados atípicos y excepcionales, de suceso infrecuente en el pasado y de comportamientos similares esperados para el futuro, generados por factores ajenos a las decisiones propias del ente, tales como expropiación de activos, siniestro excepcional. Son cosas que no ocurrieron nunca y que se espera que no vuelvan a ocurrir más, ¿sí? Si no, no es extraordinario, ¿sí? Si no, ordinario. Igual, generalmente todos son ordinarios y al final hay una línea que dice resultados extraordinarios. Bueno, y este es el esquema de cómo se presenta, ¿sí? Tal cual como está en la RT. Ventas netas menos, lo que está entre paréntesis, resta, costo de bienes o servicios vendidos o servicios prestados. Tenemos una ganancia o pérdida bruta, resultado de bienes de cambio al BNR, son resultados por tenencia, menos gasto de comercialización, gasto de administración, resultado de inversiones en entes relacionados, o inversiones en otros entes, resultados financieros, RECPAM, otros ingresos de egresos, impuestos a las ganancias, ganancia pérdida ordinaria de las operaciones que continúan, resultado extraordinario, lo que hablábamos recién, ganancia o pérdida del ejercicio, ¿sí? No es obligación, este es un ejemplo de todos los rubros como muestra la RT. También hay un ejemplo de estado de asociación patrimonial, pero eso no quiere decir que la empresa tenga todos estos rubros, ¿sí? Puede ser que no tenga resultado extraordinario, puede ser que no tenga resultado por el cambio de BNR, sea resultado corriente, puede ser que no haya habido inflación y no tenga RECPAM, ¿sí? Acá está todo completito, pero no es que se van a usar todos, ¿sí? Y dice ganancia o pérdida de las operaciones que continúan, porque puede ser que haya operaciones que ya no se continúan más en la empresa. Entonces esas ya no se ponen más. Se ponen por separado.
se ponen en otra línea, o resultado de operaciones en discontinuación. Un producto no se fabrica más, por ejemplo, entonces va por separado, ¿sí? Quedan nada más que las operaciones que continúan. Bueno, la rentabilidad es lo principal que le interesa a la gerencia de terceros en cuanto a la información que suministra el estado de resultado, ¿sí? A los accionistas les interesa mucho este estado porque la ganancia es lo que se va a distribuir entre los accionistas o se va a reinvertir. A los acreedores les interesan porque si tiene ganancia van a seguir prestándole, ¿sí? Entonces es un estado muy importante para todos. A los directores les interesa porque se evalúa también sus funciones en base a las ganancias. Nadie va a contratar a un director para que le dé pérdidas a la empresa, ¿sí? ¿Dudas sobre ese estado? Repasamos general nomás, ¿eh? Después buscamos en el libro o los apuntes de contabilidad 3. No, ninguno, profe. Entonces vamos a este. ¿Y cuánto tiempo? Ah, es bastante, da un repaso nomás de los que vimos de las materias presentes. Sí, 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 sí. Igual nos va a quedar el flujo efectivo para la próxima clase. Porque ya está, me está avisando el Google que se termina la hora. Y este es el otro estado que vos tenés que repasar, Sebastián. El estado de evolución del Sí, patrimonio neto. Informa la composición del patrimonio neto y las causas de los cambios acaecidos durante el periodo de los estados contables y los rubros que integran, ¿sí? Bueno, acá hay un repasito, ¿sí? Ecuación básica. Patrimonio neto es igual que activo menos pasivo, y por su naturaleza, patrimonio neto es igual a capital más menos resultado, ¿sí? Entonces, sí o sí, el patrimonio neto tiene dos rubros: las transacciones con los propietarios, que sería el capital, y los resultados, ¿sí? Acá en transacciones con los propietarios van las cuentas aportes y retiro, distribución de utilidades, ¿sí? Y el resultado del periodo surge del estado de resultado. Entonces, el primer estado de todos que se hace es el estado de resultado. ¿Por qué? Porque de ahí yo saco el resultado que va al estado de evolución del patrimonio neto. Y del estado de evolución del patrimonio neto yo saco el saldo del patrimonio neto que va al estado de situación patrimonial. Entonces en ese orden se hacen los estados contables, ¿eh? Primero el estado de resultado, después de evolución del patrimonio neto y después el estado de situación patrimonial. Acá está la estructura, las cuentas de cada uno: capital original, ajuste, aporte irrevocable, prima de emisión. Acá están los resultados acumulados, ganancias reservadas. Los resultados acumulados se dividen de disponibilidad restringida, que son las ganancias, las reservas, legal, contractual, facultativa; resultados diferidos, lo que no se puede distribuir todavía; y los resultados no asignados. Dentro del resultado no asignado está el resultado del ejercicio, que siempre se pasa al resultado no asignado, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplito muy cortito, ¿sí? Tenía 10.000 de aporte y 5 de resultados al inicio del ejercicio, o sea, tenía 15. ¿Qué pasó en este ejercicio? Ganó 3, total 3. O sea, el saldo de cierre va a ser, el capital va a ser el mismo porque no aumentó. Los resultados van a ser 5 más 3, 8. Y el total de patrimonio neto va a ser 18. ¿Sí? Este 18 es el que se copia al estado de situación patrimonial. Igual vean esto en los libros que hay mejores ejemplos, ¿sí? Esto es lo que decíamos recién. Este resultado de acá, primero se hace, va al estado de evolución del patrimonio neto para sacar el resultado del ejercicio para que me dé el patrimonio neto de ese ejercicio. Y ese patrimonio neto de ese ejercicio va al estado de situación patrimonial para que me dé la ecuación patrimonial, el activo más pasivo, que va a ser igual a pasivo, activo, que va a ser igual a pasivo más patrimonio neto. O sea, en este orden se hace. ¿Se entiende eso?
Ahora yo entendí ese cuadro, porque ese cuadro está, creo que una filmina de costo, creo, cuando vimos al inicio. Yo no entendía eso, Ah, y mira. ahora yo entendí. No, no entendía las flechas esas que significaban. Ah, acá, está. Y ahora, como dijo usted, se saca el estado de resultado, luego va al estado de evolución de patrimonio, y luego ese resultado va al estado de situación patrimonial. Exactamente. Bueno, vamos a terminar un poco acá la clase porque faltan 2 minutos, pero voy a dejar de filmar y hablamos un ratito sobre los estados.